Gracias, Señor, por las luchas que el mundo da, que por ellas yo creceré, si mi guía eres tú. Gracias, Señor, que la prueba paciencia da y me enseña que debo amar y saber comprender. Pero va en contra de mi ser el darte a ti Gracias, Señor, por todo lo que siento en mi ser, porque sé que tú me ayudarás a apartarme del mal. Gracias, Señor, que cuando ya esté en su lugar, tu rostro ahí podré mirar, y ahí estarás, y ahí estarás, y ahí estarás. Dios les bendiga. Estamos en la entrada a Nava, en un parquecito que se encuentra aquí en la entrada a Nava, en la carretera de Morelos a Nava. Estamos transmitiendo la predicación de esta tarde, que se encuentra basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Voy a darle lectura a los versículos del 11 al 19, donde se narra una historia muy interesante, donde encontramos a 10 personajes que toman parte en esta historia. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Repito un verso, el verso 16, donde dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Enfatizo la frase, dándole gracias.
Y ese es el título de la predicación de esta tarde. Seamos agradecidos con Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias, porque Señor, tú hasta aquí has sido con nosotros, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesús, que tú traigas bendición a nuestra vida en la meditación de tu palabra, Señor. Pongo mi vida en tus manos, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestras vidas en esta tarde, Señor. Que la lectura que hemos tenido, Señor, en tu palabra, traiga bendición al reflexionar en ella, al reflexionar en la actitud de cada uno de los personajes que forman parte en esta historia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Qué tan agradecidos somos con Dios. A veces la palabra gracias se vuelve ausente en nuestra vida en relación con los demás, o a veces se vuelve un mero formulismo en nuestro trato con los demás. A veces nos pasa lo mismo con Dios. A veces la palabra gracias la dejamos a un lado en nuestras oraciones a Él. A veces parece que la palabra petición es la que toma mayor parte de nuestro tiempo de oración. Y la palabra gracias es la gran ausente en nuestras oraciones. Pero también a veces la palabra gracias se vuelve un mero formulismo en nuestra relación con Dios. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios? ¿Qué tanto valoramos todas aquellas cosas que Dios hace en nuestro favor? Todas aquellas cosas que Dios hace en nosotros y por nosotros. Nosotros encontramos aquí en esta historia que de 10 hombres que aparecen en esta historia que fueron bendecidos, solamente uno dice que regresó con Jesús y se postró a Él y le dio las gracias. Les decía que pudiera parecer esto algo muy sencillo y una palabra muy corta, pero muy significativa en nuestra relación con cualquier persona y más en nuestra relación con Dios. Para ilustrar un poquito más esta palabra tan importante en nuestra relación con Dios, quiero contarles un testimonio así muy breve. A los 20 años, muy joven todavía, me tocó estar trabajando en una empresa importante en Piedras Negras llamada Altos Hornos de México, y estaba yo en el área de embobinado. Tenía unos pocos meses de haber entrado en aquella empresa, y rápido fui a parar en un taller que se llamaba el taller eléctrico en el área de embobinado. Tenía muy poco tiempo. El jefe que yo tenía en aquel momento era cristiano, yo estaba recién convertido, tenía muy poco de ir a la iglesia, y a los pocos meses me dieron la oportunidad de embobinar mi primer motor, un motor grande de muchos caballos de fuerza. Yo apenas lo alcanzaba a abarcar. Fui muy criticado porque me dieron aquel trabajo siendo yo apenas un novato en el departamento. Pero no dejé de sentirme el importante porque me dieron aquel trabajo. Me decían que era porque mi jefe era cristiano, y puede ser que haya sido en parte por eso. Pero lo importante no fue que me dieran el trabajo. Lo importante fue que cuando empecé el trabajo, le dije: Señor, gracias por esta oportunidad, y voy a tratarlo de hacer lo mejor posible. Y me di a la tarea de hacer aquel trabajo. Me tardé más o menos como una semana en hacerlo, y cuando lo terminé, estábamos por terminar el turno, y por las prisas armé rápido aquel motor y lo quise probar antes de terminar el turno, y resultó que cuando le metí la corriente hubo una explosión en el taller y aquel motor se quemó por completo se quemó. Me lamenté mucho. Le dije a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo puse esto en tus manos, yo sé que tú me lo diste. Y ya hice la lista larga de lo que le dije a Dios en aquel momento. Cuando llegó mi jefe y se enteró, lo vio el motor y me dijo: vuélvelo a hacer. Fue lo único que me dijo. No me reclamó, ni me dijo te voy a correr, ni nada que se le parezca. Solamente me dijo:
vuélvelo a hacer. Al siguiente día empecé otra vez, lo desarmé, todo el proceso lo volví a hacer. Y más o menos como a la siguiente semana lo terminé, lo probé, hice todas las pruebas habidas y por haber, dije, ahora sí va a funcionar. Cuando lo eché a jalar el motor, funcionó a la perfección. Agarré el amperímetro, le probé, hice todas las pruebas habidas y por haber, y el motor quedó al 100%. Y cuando yo terminé aquel motor de haberlo hecho, dije para mí mismo, Narciso, te aventaste, no hombre, qué bárbaro. Y fue todo lo que dije. Al paso de los días, reflexioné y dije, ¿por qué no le di la gloria y las gracias a quien realmente lo merecía? No fui agradecido en aquel momento. Cuando las cosas me salieron mal, sí le reclamé a Dios, sí le pregunté por qué, pero cuando me salió bien todo, dije, me aventé. A veces así somos con Dios. A veces así actuamos con Él. Nosotros encontramos en esta historia algo interesante y quizás en lo que les he platicado, quizás ustedes ubiquen alguna de sus propias experiencias. Algunos de ustedes jóvenes a lo mejor en algún momento de examen pudieron decir, Señor, ayúdame y déjame pasar, y aunque sea con 7, no importa, pero quiero pasar esta materia. Y si se sacaron un 10, a lo mejor al final dijeron, qué inteligente soy, me aventé. Y cada quien quizás puede tener una experiencia de este tipo. Quizás usted, ama de casa, en alguna receta que le pasaron por ahí y que se puso a hacerla, al final de que la terminó pudo haber dicho como yo, me aventé, qué buena soy para la cocina. Pero hay cosas más trascendentes, hay cosas más importantes en las cuales tenemos que nosotros reflexionar. Esta historia nos cuenta algo triste. 10 personas que tenían una enfermedad muy grave, la lepra. Esta enfermedad es una de las pocas enfermedades tratadas en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen el libro de Levítico, capítulo 13 y 14, se van a dar cuenta que ella habla ampliamente acerca de esta enfermedad. Cómo los sacerdotes la evaluaban, qué restricciones había para estas personas que padecían esta enfermedad. Van a encontrar todos los detalles acerca de esto. Qué proceso tenían que seguir aquellas personas que eran sanados de la lepra y todos los rituales a los que tenían que ser sometidos. Bueno, encontramos a 10 personas que estaban en esta condición. Estas 10 personas se encontraban en el despoblado entre la provincia de Galilea y de Samaria, dice esta historia. Estas personas no podían tener contacto directo con nadie porque era una enfermedad contagiosa, y con el solo hecho de tocar a otra persona o lo que ellos tocaban, fueran ropas, fueran enseres, lo que fuera, era contaminado y por lo tanto ya no era posible poder usarlo. Estas personas vivían en una condición muy crítica, muy triste, muy aislada, muy solos. Aun cuando eran 10, era para ellos triste el vivir de esta manera. Bueno, nosotros encontramos que en esta historia Jesucristo pasa por los caminos cercanos a estas dos provincias y estos personajes se dan cuenta que por allí va Jesús. Y dice la historia que ellos le gritaron a Jesús, le clamaron a Jesús. ¿De qué manera lo hicieron? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que debió haber sido un clamor que surgió de lo más profundo de ellos. No es solamente la única ocasión en que la Biblia dice que clamaron algunos delante de Jesús. Podemos recordar aquel ciego Bartimeo que dice que estaba sentado junto al camino y cuando escuchó que Jesús iba pasando, también dice que clamó y le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquellos hombres clamaron y le dijeron a Jesús: Señor, ten misericordia de nosotros. Mira nuestra condición, estamos enfermos, estamos leprosos, estamos separados de nuestras familias, estamos separados de la sociedad. No podemos tener comunicación y comunión absolutamente con nadie.
Era una enfermedad muy terrible en aquel tiempo. Y dice que Jesús no se acercó a ellos. A diferencia del primer leproso que Jesús sanó, el primer leproso que Jesús sanó, dice la Escritura que Jesús sí llegó con él, lo escuchó, llegó con él. Aquel hombre se acercó con Jesús, se postró y Jesús lo tocó. Cosa que no se debería de hacer, porque era contaminarse. Era caer en un estado de impureza. Pero si alguien podía tocar a un leproso sin contaminarse, sin contagiarse, sin tener el temor absolutamente de nada, era Jesús, el Hijo de Dios. Era aquel que tenía el poder en su palabra para decirle a alguien: eres limpio, eres sano, levántate y camina, toma tu lecho y vete a tu casa. Era el que tenía la autoridad para ponerle lodo a los ciegos en los ojos y decirle: ve y lávate y vas a regresar viendo. Y era hecho. A estos hombres ni tan siquiera los tocó, no oró por ellos, no les llamó para que se postraran delante de él, solamente les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ir con los sacerdotes implicaba todo un ritual. No lo voy a explicar ahorita. ¿Quieren ustedes saber de todo este ritual? Lean el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico. Se los dejo por ahí de tarea. Era todo un ritual. Implicaba días de rituales. Implicaba sacrificios y ofrendas. Esto implicaba el presentarse con los sacerdotes. Pero lo interesante de esta historia es que cuando ellos van rumbo a donde estaban los sacerdotes, dice que encontraron con que habían sido sanados, fueron limpios. Y dice que entonces uno de ellos, al ver que su cuerpo era limpio, se regresó con Jesús y se postró delante de él y le agradeció. Cuando yo estaba leyendo esta historia, yo le decía a Dios: qué bonita experiencia de aquel samaritano, y qué gran ejemplo para usted y para mí. Nosotros podemos ver todos los rituales de la ley, nosotros podemos ver todas las fiestas de la ley, todos los sacrificios de la ley, todas las celebraciones que ellos tenían, todos los rituales de purificación que tenían. ¿Y sabe qué? De todo eso, Cristo nos libró. Cristo nos libró. Aquellos 9 que se fueron rumbo a donde estaban los sacerdotes, iban a tener que entrar en todo un proceso para ser declarados limpios, para ser declarados sanos. Yo no sé si el samaritano al final, después de estar con Jesús, se fue o no. Pero déjenme decirles que aun cuando no hubiera ido con los sacerdotes, aquel samaritano en aquel momento fue sano. En aquel momento fue limpio. En aquel momento fue libre. Y cosa más importante, lo más importante que le sucedió a este samaritano es que en aquel momento fue salvo. Fue salvo, alcanzó la salvación, alcanzó la gracia de Dios para su vida. Y aquí entramos en algunas cosas importantes respecto a la gratitud. ¿De qué manera nosotros podemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios? Primero, nosotros podemos manifestarlo con palabras. Con palabras podemos manifestar nuestra gratitud. El salmista en agradecimiento a Dios decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Es el que te renueva de tal manera que te levantes como un águila. Esta era la gratitud del salmista para Dios. El salmista podía agradecer con palabras
a Dios. Usted y yo podemos llegar delante de Dios con palabras. Si usted lee el Salmo 121, el salmista también agradecía y decía: Señor, tú eres mi socorro, tú eres el que me cuidas, el que me guardas en mi salida y en mi regreso. Pero hermanos, que nuestra gratitud no se vuelva en palabras vanas, en palabras huecas, en palabras sin sentido o sin fundamento. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y darle la gloria a Dios. Yo no sé cuántas palabras debió haber expresado este leproso cuando regresó con Jesús, pero dice que se postró en tierra, se postró y le adoró. Pero fíjense, voy a regresar a la lectura y fíjense lo que dice, que volvió glorificando a Dios a gran voz. No dice solamente que volvió glorificando a Dios. Cuando la Biblia enfatiza algo, es porque quiere que nosotros lo consideremos. Es porque quiere que nosotros aprendamos de la experiencia de otros. Dice que regresó glorificando a Dios a gran voz. No solamente le dijo: gracias, Dios. No, levantó su voz. Yo no sé si tomó salmos, si tomó algún cántico, si brincó, si danzó, si levantó sus manos. No lo sé, la historia no lo dice, pero el hecho de enfatizar gran voz quiere decir que todos los que estaban allí presentes, todos los que estuvieron, los que contemplaron aquel evento, pudieron escuchar las expresiones de aquel hombre. Usted y yo podemos darle gracias a Dios con nuestra voz, y puede ser a gran voz. Una de las cosas que se anularon tristemente en nuestros cultos, en nuestras reuniones de iglesia, en la gran mayoría, porque se hizo un mal uso de ello, y aunque se haya hecho un mal uso, no sé hasta qué punto justifica que los hayamos eliminado, fue el tiempo de los testimonios. En la mayoría de las iglesias, los testimonios se quitaron de nuestro orden de culto, de nuestro orden de nuestra celebración, porque hubo quien hizo mal uso de ese tiempo, porque algunos se la pasaban divagando, porque algunos eran muy repetitivos en lo que decían, pero verdaderamente en nuestras congregaciones Dios ha hecho cosas tan grandes que hay muchos que fácilmente pudieran dar testimonio como lo hizo este hombre a gran voz. Decir: Señor, gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Ahorita, en nuestro tiempo, estamos pasando por un momento muy complicado en el sector salud, por una enfermedad donde muchos están siendo contagiados. Todos los días hay contagios, todos los días hay muertes, pero en algo que quizás no nos hemos enfocado, es que la gran mayoría de las personas que se contagian sanan. La gran mayoría. No estoy diciendo que no es importante todas las personas que fallecen. Dios haya tenido misericordia y a cada una de esas personas que han fallecido, Dios les haya dado la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. De veras. Pero la gran mayoría sana. La gran mayoría sale adelante. Muchos son asintomáticos, ni tan siquiera sienten los efectos del virus. Muchos que han caído en el hospital han salido por su propio pie del seguro. A la gran mayoría no le quedan secuelas. La pregunta es, de todas estas personas que han sanado, de todas estas personas que han sido libres de esto, ¿cuántas han levantado su voz para decirle: Señor, gracias? Dios, gracias. Gracias porque aun cuando el virus llegó a mi vida, a mi familia, tú me libraste. Tú me sacaste adelante.
Dios nos ha dado esa oportunidad de ser agradecidos aún en este tiempo, porque la gran mayoría sana. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y con aquellos que en algún momento Dios llame a su presencia, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de sus vidas, para que si está eso en su voluntad, vayan y estén para siempre con Él. ¿Tú has pasado por esta situación? ¿Algún familiar tuyo ha pasado por eso? Si salió adelante, dale gracias a Dios. Una prima mía junto con toda su familia pasó por esta situación y Dios los sacó adelante, Dios los sanó. Y platicábamos después de todo eso, lo hicimos durante el proceso, estuvimos orando, estuvimos platicando y al final le dijimos: Señor, gracias, porque aun cuando tú lo permitiste, salieron adelante. Ahorita tengo un primo y les pido, oren por él, Juan Antonio Hernández Santos. Tiene 10 días aproximadamente en el hospital, entubado. Hoy, hace unas horas, recibí la noticia que está evolucionando muy bien. Platicaba con su esposa y le decía: gracias a Dios que cada día tenemos una buena noticia de que va avanzando, de que está dando un paso hacia adelante. Seamos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque aquellos 9 se fueron, sí, con los sacerdotes, y quizás llegaron y cumplieron con todo el ritual, pero hubo uno que regresó con Jesús. No digamos solamente: Dios, sí, está bien, ya me sanaste, ahora voy a seguir con mi vida. Y esto nos lleva a un segundo nivel. Acuérdense, el primer nivel de gratitud, nuestras palabras. Nuestras palabras. Tú le puedes decir a Dios: gracias porque me sanaste, gracias porque me libraste, gracias porque me das el sustento, gracias porque tengo trabajo. Y tú haz tu lista de gratitud delante de Dios. Pero nos lleva a un segundo nivel, para que nuestras palabras no se vuelvan solamente eso, y no se vuelvan vanas o repetitivas o un mero ritual para nosotros. Nosotros encontramos también en la Escritura que nuestra gratitud puede ser con nuestras acciones, con nuestros hechos. Así puede ser nuestra gratitud. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento una historia en el cual Eliseo es visitado por un general de los sirios, el cual estaba leproso también. Era un hombre leproso. Y este hombre, después de que se enfermó y no encontraba cura para sí, una criada de él, de los israelitas, le dijo: hay un hombre en Israel, un profeta de Dios, que si tú vas y lo visitas, él te puede sanar. Y aquel hombre dijo: voy a ir. Fue con su rey y le dijo: me dijeron que hay en Israel un profeta que puede traerme sanidad. Y el rey le dio presentes y le dijo: vas a ir con el rey de Israel y le vas a llevar todos estos presentes para que él te haga ese favor. Y cuando llegó con el rey le dijo: yo no te puedo hacer eso. Está el profeta, pero yo no puedo hacer eso. Yo no soy Dios para poderte sanar. Ve con el profeta. Y cuando él llega con el profeta ni tan siquiera sale a recibirlo. Y le dice el profeta Eliseo a su siervo: ve y dile a Naamán que si quiere ser sanado, vaya a el río Jordán y se sumerja 7 veces. Y cuando se sumerja 7 veces, va a ser limpio de su lepra. Y él dice: ¿por qué me voy a meter yo a ese río? Si hay mejores ríos en mi ciudad. Y después sus siervos le dicen: Señor, si te pidiera el profeta algo más complicado, ¿no lo harías? Ve y sumérgete 7 veces y vamos a ver qué pasa. Cuando él obedeció y fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, dice la Escritura que él salió limpio de su lepra.
fue tal sorpresa para él, fue tal milagro para él, que cuando él dialogó con el profeta, le dijo: recibe mis presentes, mira, todo eso es tuyo, ten plata, oro, vestidos, telas, ten todo lo que tú quieras, es tuyo. Y el profeta le dijo: no voy a recibir nada de lo que tú me ofreces, nada, no quiero nada de lo que tú me ofreces. Para lo que Naamán le respondió y le dijo: yo hoy decido algo por el milagro que Dios ha hecho en mi vida, y reconozco que no hay Dios fuera del Dios de Israel, y reconozco que Israel tiene profeta. Y le dice: y aún más, de ahora en adelante, porque soy el general del rey, voy a quizás a entrar a ofrecer sacrificios con el rey para su Dios, pero yo nunca le voy a sacrificar a nadie fuera de Jehová, nada, porque reconozco que solamente Jehová es Dios. Le dice: nunca voy a reconocer a nadie más que a Jehová como mi Dios. La historia ahí termina. Yo pienso que Naamán cumplió su palabra. Yo pienso que Naamán cumplió su palabra, de que desde aquel día, para él, Jehová fue su Dios, y que a nadie le ofreció sacrificios, sino solamente a Jehová. ¿Por qué creo que esto es así? Porque en el Nuevo Testamento, cuando Jesús confronta a los escribas y a los fariseos, y les dice: muchos leprosos había en Jerusalén, muchos había en el pueblo de Israel, y a ninguno fue enviado el profeta Eliseo más que a Naamán el sirio. Jesucristo lo menciona en una de sus muchas pláticas con los escribas y los fariseos, dando testimonio de que Naamán cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque nuestra gratitud también debe de reflejarse en acciones, ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios cosas que hemos estado a veces tan lejos de cumplir? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: Señor, si tú me sacas de esta situación financiera, te prometo desde ahora sí voy a ser fiel en mis ofrendas y en mis diezmos para ti y para la iglesia? Y Dios nos saca de esa situación, y en vez de darle gracias con nuestras palabras y con nuestras acciones, nos olvidamos de eso y volvemos a ser inconstantes. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: sí, a partir de este próximo año, de este mes de enero, sí, ahora sí voy a ser constante y fiel en leer la palabra y orar? Y llega febrero, marzo, y nos hemos olvidado de nuestras acciones. ¿Cuántas veces quizás le hemos dicho a Dios, cuando la enfermedad ha llegado a nuestra vida, le hemos dicho: Señor, si tú me sanas, ahora sí, yo te voy a buscar, yo te voy a ser fiel, yo voy a ir a la iglesia, yo me voy a ir a unir a algún grupo de lectura de la Biblia, yo voy a hacerlo? Y Dios nos sana y nos olvidamos de lo que le prometimos cuando estábamos enfermos. Nos olvidamos. Nuestra gratitud se demuestra, aparte de palabras, con acciones que estamos dispuestos a cumplir. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: Señor, no tengo trabajo, pero si tú me das un trabajo, Señor, de veras, ahora sí voy a ser constante y te voy a buscar y te voy a servir, y lo que tú me mandes lo voy a hacer? Y no pasa mucho tiempo y Dios nos permite un trabajo,
Y después nos volvemos inconstantes y cuando nos preguntan, no te vi en la iglesia, es que tengo mucho trabajo, es que mi trabajo no me lo permite. Nuestra gratitud se demuestra con acciones. Posiblemente los 10 que fueron limpiados de la lepra, los 10 quizás fueron agradecidos. Quizás hubo gratitud en su corazón, pero solamente uno regresó. Solamente uno vino con Jesús y se postró delante de él. Solamente uno vino, se hincó y reconoció y le dio la gloria a Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido muy bueno. Y por tercer punto, la gratitud nunca se olvida. Cuando somos agradecidos en lo que Dios hace en nuestra vida o lo que alguien hace en nuestra vida, no se olvida con el paso del tiempo. No lo echamos en una cajita y lo ponemos en un armario y ahí la dejamos abandonado. La gratitud se guarda en el corazón. Lo que otros han hecho por nosotros cuando somos agradecidos, nunca lo olvidamos. ¿Cuántas personas, antes de entrar en el nivel de Dios, cuántas personas han estado cerca de ti, que han influido en tu vida, que a lo mejor te han extendido la mano cuando más lo necesitabas? ¿Qué tanto guardas esa gratitud en tu corazón? ¿Qué tanta gratitud tienes allí? Ahorita que les mencionaba de mi primera experiencia embobinando un motor que se me quemó y luego cuando lo reparé bien, dije me aventé en vez de darle gracias a Dios. Yo guardo una gran gratitud con un hombre de aquel lugar que me enseñó cosas básicas de la electricidad, cosas básicas de aprender a embobinar, de aprender a alambrar una casa, una industria, lo que fuera. Hay gratitud. Han pasado ya más de 30 años y todavía recuerdo quien me enseñó, quien me instruyó. Hay gratitud en mi corazón por aquellas personas cuando yo recién llegué a la iglesia, que me dijeron, quiero enseñarte una lección bíblica, quiero darte un discipulado. Por aquellos mis pastores, mis primeros pastores, Oscar Castañeda, Marco Antonio Domínguez, Antonio Briones, que fueron mis pastores, que me instruyeron, que me aguantaron, que me sacaron de dudas, que me visitaron, que me aconsejaron. Por mis pastores que en algún momento, en tiempos difíciles, estuvieron allí. La gratitud no se olvida. La gratitud debe de quedar guardada en nuestro corazón. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios? ¿Por qué? Porque pareciera ser que cuando Dios tiene favor para con nosotros, en el momento reaccionamos, prometemos y decimos, pero al paso del tiempo, con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestras decisiones, pareciera ser que la gratitud la dejamos de lado. La dejamos de lado. Naamán pudo haberse regresado a Siria y decir, ya estoy limpio, ya me voy a mi casa. Profeta, adiós. Rey de Israel, adiós, yo ya me voy con mi rey. Así de no, él hizo un compromiso delante de Dios y lo cumplió. Lo más seguro es que lo cumplió. Aquel hombre regresó con Jesús y ¿cuáles fueron sus palabras que llevaron a Jesús a decirle, tú ahora por tu fe alcanzas no solamente sanidad, alcanzas perdón, alcanzas salvación? Así termina la historia. El último versículo dice, el verso número 19, levántate, vete, tu fe
¿Te ha sanado? ¿Limpiado? No. Le dice, tu fe te ha salvado. Para que la salvación se efectúe en nuestra vida, tenemos que reconocer nuestra condición. Somos pecadores. Necesitamos perdón por nuestros pecados. Necesitamos que Cristo nos perdone y nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Necesitamos decirle a Jesús, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Toma control en mi corazón, en mi mente. Entra en mi corazón. Tenemos que recibirle. La Biblia dice que a los que le recibieron, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo les escribe a los romanos y dice que si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Este hombre alcanzó salvación. ¿Qué tipo de gloria y honra le dio a Dios y qué tipo de reconocimiento en aquel momento le dio Jesús para que Jesús le dijera, tu fe te ha salvado? Nuestra gratitud no se olvida, no se debe de olvidar. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti, por tu familia? ¿Cuántas? Haz una lista ahorita, trae a memoria. Y la pregunta será, ¿qué tan agradecido has sido en razón de lo que Jesús ha hecho por tu vida? Con esto termino. La palabra de Dios nos invita a que nosotros seamos agradecidos a Dios en todo. El apóstol Pablo les escribe de esta manera a los tesalonicenses. Den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Jesucristo. Si ustedes leen los 4 evangelios, Jesucristo hizo muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. Pero la palabra gratitud no sobresale entre todos estos actos maravillosos que Jesucristo hizo. Este es uno de los pocos pasajes que de una manera muy específica dice que este hombre se regresó para agradecerle a Dios, a Jesús, perdón. Yo no dudo que el centurión lo haya hecho cuando sanó a su siervo. Yo no dudo que la suegra de Pedro lo haya hecho cuando cesó su fiebre. Yo no dudo que la mujer pecadora que fue perdonada por Jesús lo haya hecho, o la mujer samaritana, o que Nicodemo, después de haber recibido el mensaje del evangelio de una manera tan sencilla, no dudo que lo hayan hecho. No dudo que el ciego que Jesucristo sanó o el paralítico que levantó, no dudo que hayan tenido gratitud en su corazón. Pero específicamente, este samaritano sí lo hizo. Y dice, y era un samaritano. Dicho de otra manera, era un hombre rechazado por el pueblo de Israel. Si ustedes leen el capítulo 4 de la mujer samaritana, dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Bueno, en la enfermedad, judíos y samaritanos sí se llevaron bien, porque 10 estaban juntos y uno de ellos era samaritano. En la enfermedad, ahí tuvieron que convivir juntos. Pero Jesús, aún siendo samaritano, lo sanó. Y aquel hombre, siendo samaritano, regresó para darle las gracias a un judío por lo que había hecho en su vida. Y reconoció seguramente que era el Cristo, el Hijo de Dios, el que le podía dar salvación y vida eterna. Ustedes y yo nos podemos acercar delante de Dios. Yo no sé si en este tiempo de enfermedad, donde les decía, insisto, muchos han recibido sanidad, ¿quiénes son los que se han dado la vuelta y han venido con Jesús y le han dicho gracias? Y con sus actos han demostrado esa gratitud. Y con el tiempo esa gratitud no se ha quedado a un lado. No diga Jesús en este tiempo, y el que se regresó y me dio las gracias porque lo libré del COVID, fue un incrédulo que no iba a ninguna iglesia. Lo va a recibir Jesús y le va a decir, quizás también tu fe
te ha salvado. Si tú no vas a ninguna iglesia, pero Jesús ha hecho cosas grandes en tu vida, vuélvete a Él y diles: Jesús, gracias. Gracias, reconoce quién es Jesús y lo que hace. Hay cosas que solamente Él puede hacer. Si tú te alejaste y hoy tienes la oportunidad de decirle a Jesús: gracias, porque tú me das la oportunidad de acercarme nuevamente delante de ti. O si tú ya tienes tiempo y Jesús respondió a tus oraciones porque le pediste al grupo de oración de tu iglesia, a tu pastor y quizás a otras personas de otras congregaciones que oraran por tu necesidad, y Dios te respondió, dale gracias, dale la honra y dale la gloria a Él. Y si es necesario, hazlo como lo hizo este samaritano. A gran voz le dio las gracias al que lo sanó. Vamos a orar para terminar. Señor y Dios, muchas gracias, porque a pesar en un tiempo de situación económica difícil, tú has sido nuestro proveedor. Porque a pesar de un tiempo de salud difícil, tú has sido nuestro sanador. Tú eres el que guarda nuestra vida. Porque, Señor, en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, tú tienes misericordia de nosotros. Es cierto, Señor, muchos han sido los contagiados. Pero también es cierto, Señor, y tenemos que agradecer y reconocer que tú has sido bueno, porque muchos han sido los sanados. Muchos han sido los que han salido adelante, aún en medio de esta enfermedad. Señor, gracias porque hasta este momento, Señor, tú has sido proveedor para que aún en una situación económica complicada, Señor, haya pan en la mesa de todos, Señor. Padre, y sabemos que tú seguirás siendo fiel y tú seguirás respondiendo. Y nosotros seguiremos diciéndote, Señor, gracias. Gracias porque todas las cosas buenas que recibimos, Señor, provienen de ti. Gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias por tu cobertura, gracias por tu perdón. Y, Señor, como lo hiciste con este samaritano, gracias por tu salvación, Señor. Porque quizás algunos, si no es que todos, Señor, algunos, Padre, que pasaron por esta enfermedad, fue motivo para que entregaran su vida a ti, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé con seguridad que aun cuando haya sido movido por la enfermedad, por pedir que fueran sanados, Señor, yo sé que tuviste esta misma palabra que tuviste para el leproso. Tu fe te ha salvado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Señor, que cuando todo ya esté en su lugar, tu rostro ahí podré mirar, y ahí estarás, y ahí estarás, y ahí estarás. Antes de terminar esta transmisión, vamos a orar por la ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Y acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Tú lo puedes compartir con un clic en tu computadora, por un toque de tu celular. Comparte con aquellas personas que crees que necesitan seguir escuchando de la palabra de Dios. También a través de la ofrenda puedes llevar un mensaje de salvación. Cuando tú vas y le das la ofrenda a aquel que lo necesita y le dices: Cristo te ama, esto es una bendición de Dios para tu vida. Mira sus rostros, míralos a la cara y vas a ver que verdaderamente van a recibir esta bendición como de parte de Dios. Tú eres el administrador de esta ofrenda, solamente sé obediente a Dios. Lo que Dios ponga en tu corazón, sepáralo y en el transcurso de esta próxima semana llévaselo a aquella persona que lo está necesitando. Y sé agradecido con Dios. Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Vamos a orar por esta ofrenda, esperando que sea de bendición para el que lo da, así también como para el que la reciba. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque
tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Tú nos has dado medios de sustento. Padre, tú abres las ventanas de los cielos, dice tu palabra, y derramas bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Tu palabra dice, Señor, que el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará, Señor. Padre, ayúdanos a dar, Padre, con gratitud en nuestro corazón, Señor, y que podamos llevar esta ofrenda a aquel que lo necesite, aquel que tú nos muevas, Señor, a llevarle esta bendición y que le digamos, esta es una bendición de Dios para ti. Dios lo mandó para ti porque Él vio la necesidad que hay ahorita en tu vida, en tu familia. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de terminar, quiero decirles, a partir de mañana, otra vez por 2 semanas, ahora de lunes a viernes, vamos a estar compartiendo tiempos devocionales a las 8:30 de la mañana. Así es que estén pendientes, 8:30 de la mañana, devocionales con el tema por 2 semanas. Seamos agradecidos con Dios. Dios les bendiga.